Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por otra oportunidad, por otro sábado precioso en el que permites que nos reunamos en este humilde local. Te pedimos que estés con todos aquellos que aún están en camino y con todos los que nos escuchan a través de la red. Ayúdanos a ver la verdad y a mostrar las tretas satánicas, Señor, con humildad y con poder. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado a todos. Hoy vamos a estudiar la lección 3, la vida en la iglesia primitiva. Antes de leer la lección, vamos a, si está preparada Fanny, aún no, bueno, pues entonces cuando esté preparada me hará una señal. Vamos a leer entonces el versículo para memorizar, para ponernos en situación de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer Hechos 2, 46 y 47, y vais a ver el versículo que interesante, porque nos pone en una situación que podemos empezar a deducir cosas solo analizando las diferentes palabras que aquí se muestran. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Recordad que esto ya es posterior al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los discípulos están todos reunidos y reciben las llamas de fuego, que es ese espíritu que los hace luego, los impele a empezar una obra importante, ¿no? En el mismo día se convierten en 3.000 personas, luego más adelante, si vais leyendo Hechos, habla de 5.000 más, o sea, es realmente impresionante cómo el Espíritu los lleva. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en esta lección y recordar para todo lo que vayamos a leer hoy, que el Espíritu Santo es el que los mueve. Los lleva a hacer eso. Ya veréis por qué digo todo esto. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes, por lo tanto, estaban juntos, eran uno, en una sola creencia, una sola fe, un bautismo. Cada día unánimes en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Esto da referencia también a la Santa Cena. O sea, fijaros cómo ellos iban a celebrar la Santa Cena a las casas, ¿conmemorando qué? La Santa Cena que ellos habían recibido del Señor. ¿Y eso qué era lo que estaba anunciando? ¿Alguien tiene que contestar? Porque es una pregunta. ¿Qué era lo que estaba anunciando la Santa Cena? Lo hemos estudiado bastante, ¿no? El nuevo pacto. El nuevo pacto, la muerte de Jesús, ¿qué más? La segunda venida, ¿qué más? Anunciaba también tabernáculos con el vino. Tabernáculos, o sea que, fijaros que había una verdad presente respecto a la Santa Cena en ese momento, que se debía hacer, y ahora hay una verdad presente que es nueva, pero que no niega la anterior. Y fijaros cómo las celebraciones que hacemos habitualmente de la Santa Cena, aquí cada 3 meses, nos intentamos reunir para hacerla, tiene un significado importante porque es parecido a lo que ellos hacían. Unánimes juntos, no en el templo, porque el templo ya no está, pero en las casas, no podemos ir a casa de todo el mundo, pero hacemos una reunión y nos reunimos en un lugar y unánimes juntos, alabamos al Señor y partimos el pan. Fijaros cómo es una situación similar y además está representando ese tabernáculos que celebramos también, no como fiesta judía, recordemos, sino como reunión entre todos para alentarnos unos a otros. Y en esas reuniones también coincide muchas veces con el partimiento del pan. O sea que, en cierta manera, estamos siguiendo el testimonio, el testigo que empezaron los apóstoles. Y eso es bonito. Nos sitúa en una posición que estamos celebrando tabernáculos que ellos también estaban celebrando, en cierta manera, ese tabernáculos constantemente. Comían juntos con alegría. ¿Cuál era la característica de las fiestas y concretamente la de tabernáculos?
Regocijo, ¿verdad? Regocijo, descanso, ya se había hecho todo el trabajo y ya se reunía la gente pues para alabar a Dios, para poder someterse con tiempo y tranquilidad. Eso que dice Elena White lo define así, ¿no? Tiempo para someterse. Que es lo que realmente hace que tú seas feliz, someterte al Señor. Y sencillez de corazón. ¿Qué sensación nos queda después de una reunión de tabernáculos? ¿Qué sensación nos queda? No sé si alguien quiere expresar su testimonio, pero cuando tú has hablado con esas personas que no conoces o que algunas conoces pero que hace mucho tiempo que no ves que hay como una unión especial y que el corazón queda como abierto a todos, ¿no? Y entre todos. Y se dan situaciones de amistad con gente que apenas has hablado, ¿no? Pero que hay un mismo sentir, ¿no? Esa sencillez de corazón que hace que el Señor pueda trabajar en nosotros, si no, no podemos, es imposible, ¿no? Alabando a Dios. Por lo tanto, es una reunión de alabanza también. Fijaros como todos son características que engloban esas fiestas. De gratitud. De gratitud. Y teniendo favor con todo el pueblo. Por lo tanto, intentando que los hermanos se encuentren en condiciones, se encuentren bien. Estar por ellos, preguntarles cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia. Pues lo que dice Elena White que tenemos que hacer en esa fiesta de tabernáculos previa a la venida de Cristo, ¿no? Esa celebración que tenemos que hacer, intentar todos reunirnos y, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia de evangelización? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Y ellos activamente participaban en esto, como vamos a ver, de una manera totalmente decidida. ¿Por qué? Recordemos, porque el Espíritu Santo había actuado en ellos y los impelía a hacer eso. El Señor añadía, fijaros que esto lo hemos leído muchísimas veces, lo que vamos a leer ahora, y justamente después de las reuniones, de los bautismos, que también se hacen bautismos en estas fiestas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que dentro de este contexto vemos ese derramamiento de la lluvia tardía, esas gotas, que ya empieza a ser pues, más que gotas, en la que mucha gente está reaccionando y está buscando al Señor, en grupos ya. O sea que es importante todo esto. Fijaros cómo esto ya está situándonos en el tiempo actual. Voy a leer, si aún tengo tiempo, sí, ¿no? Voy a leer un texto de Elena White que está en Hechos de los Apóstoles, página 45, para ver este contexto en el que estamos. Yo estoy diciendo esto, se parece al momento actual, pero vamos a ver qué dice Elena White al respecto. Dice, todo esto lo hago como introducción porque vamos a ver cosas que nos tienen que hacer pensar en qué momento estamos, ¿de acuerdo? Luego entenderéis por qué todo esto. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra y la cosecha, ¿de acuerdo? Hay dos momentos en los que debe llover fuerte, que es cuando se siembra y es justo antes de cosechar para que madure el fruto, ¿de acuerdo? Los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la Iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. No se acabó allí. La lluvia temprana tiene que ser hasta que Cristo vuelva también, porque hay que predicar su muerte y su resurrección también. Si no, no podemos llegar a la lluvia tardía. Ahí fue el principio de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la Iglesia fiel.
Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. O sea que lo que pasó en ese momento en los apóstoles va a repetirse justo antes de la venida de Cristo, en los momentos finales de la venida, antes de que venga la siega, dice, ¿eh? Los momentos finales, acerca de los momentos finales de la siega. Y ese derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies, en la sazón tardía, como dice Zacarías 10:1. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, citando a Joel 2:23. O sea que todo esto que estamos leyendo ahora, que estamos asociando a tabernáculos, al bautismo, a las fiestas que nosotros celebramos incluso antes, ahora, todas esas reuniones, todo eso, forma parte de ese derramamiento de la lluvia tardía final. Evidentemente, no es el aguacero, pero sí que ya está poniéndose la situación para que esto funcione. Porque si no estamos juntos, dice Ellen White, si no estamos unidos, si no somos unánimes, como pasó con los apóstoles, no va a haber el gran derramamiento del Espíritu. Por eso, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Es una preparación, ¿vale? Nos pone ya las condiciones, Ellen White, escritos de, la Biblia misma, nos prepara, nos dice, mira, estamos en un momento en el cual va a llegar la lluvia tardía. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Reunirnos unánimes juntos, id y bautizad, etcétera, etcétera, ¿no? Celebrar esa fiesta de tabernáculos, esa reunión, todo eso nos está preparando ¿para qué? Para este momento. Esa repetición. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega, que lo estudiaremos, el tiempo de la siega, veremos qué comprende. Hoy no, pero otro día. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo. ¿A qué nos suena esto? A las 10 vírgenes, ¿verdad? Está relacionando esto con ¿qué? Con un momento previo, también a la venida también, ¿no? Esas 5 que dormían igual que las otras, pero que no tenían aceite en sus lámparas. Entonces ese derramamiento también está ahí expresado. Las que no tengan esa lámpara ardiendo, dice, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Esa es la previa, esa es la situación, y ahora vamos a leer todo lo que nos presenta la lección con esa idea en la cabeza, de que nosotros tenemos que vivir eso también. ¿Qué nos toca hacer en nuestras vidas para poder vivir eso? Para poder estar preparados para la lluvia tardía. ¿Y qué haremos después de recibirla? Vamos a verlo. ¿Lo tienes? Vale. Antes de empezar vamos a leer algo sobre el autor de la lección. Escuela Sabática. Bueno, aparece en internet, porque esta persona se ve que ha hecho muchos libros, muchos simposios, muchos congresos. Se pinta aquí como un pastor eminencia de la Iglesia Adventista a nivel internacional por todo lo que ha hecho. Más o menos en la escuela sabática aparece ahí su información, que es doctor en teología del Nuevo Testamento, su especialidad es el Nuevo Testamento, se ve, por la Universidad de Andrews, tiene un diploma reconocido por la Escuela Superior de Teología de São Leopoldo. En São Leopoldo se ve que es brasileño. Tiene un postdoctorado del Nuevo Testamento por la Ruprecht Karl en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ya veremos acá que también se fue a hacer un doctorado a Alemania, a esta universidad, que estuvimos viendo, la Universidad de Heidelberg, una universidad católica. Bueno,
siempre con la necesidad de irse especializando, ¿no? Y tienen que ir a parar a iglesias católicas. Es lo que no se entiende. Y también dice que es profesor del Nuevo Testamento en el Centro Universitario de la Universidad de Sao Paulo. Su función que ejerce desde 1987, conocido nacional e internacionalmente por sus publicaciones y participaciones en congresos y eventos especiales. Ha impartido cursos y conferencias en diversos países de Estados Unidos, de América. Y es autor de diversos libros y artículos. El más reciente dice Origen y transmisión del Nuevo Testamento. Y tiene una cantidad de participación de eventos en congresos. Ha estudiado, bueno, en esa universidad de Heidelberg estudió ciencias humanas. El doctorado lo hizo en ciencias humanas y en crítica textual, su especialidad ahí. Tiene títulos de libros como, por ejemplo, decía el recondicionamiento es que ya no me acuerdo bien de la palabra, pero me pareció... Yo no he leído, claro, todos esos libros no tengo idea de qué es lo que dirá. Habla de la naturaleza de Cristo, dice de que todo Israel será salvo, bueno, Israel salvado, no sé cómo se llama ese libro, reconsiderando en la luz de la teología del bautismo de Pablo. Bueno, ya de hecho, esta es la 2, no, esta es la 3, la 4, en la 5 habla de Pablo, en la acción de escuela sabática. Pero sus estudios vienen en el misterio de la salvación de Israel, arqueología y interpretación de Juan. Bueno, tiene un montón de cosas, todo especializado en el Nuevo Testamento. Y se ve que ha hecho cursos de griego y de reconsiderando una nueva interpretación del Nuevo Testamento. Bueno, todo va en esa línea, ¿no? Él está especializado en eso, pero para que la gente sepa un poco de quién es la persona que ha escrito la escuela sabática y por qué, bueno, se hablará lo que se hablará a partir de ahora. Pues esta eminencia, él resulta que su especialidad es lo que dice ella, es la interpretación del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver la interpretación de este señor de lo que pasó después del derramamiento de la lluvia temprana. Dice, el sentido de urgencia de la iglesia primitiva no podía haber sido más fuerte. La manera en que Jesús había respondido a la pregunta sobre el establecimiento del reino mesiánico, que dejaba abierta la cuestión del tiempo, eso de que no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones, etcétera, etcétera, podía interpretarse como que todo dependía de la venida del Espíritu. O sea, él dice que ellos interpretaron que con la venida del Espíritu interpretaban que ya se había acabado todo. Que nada, que en poco, cuando decía que en poco vendría el Espíritu, vendría otro Consolador, que ellos entendían que era el fin de todo. Y de la culminación de la misión apostólica, o sea que ahí se acabaría, ya sería con el Espíritu ya... Por ende, cuando llegó el Pentecostés, los primeros creyentes pensaban que todo se había cumplido. Recibieron al Espíritu y compartieron el Evangelio con todos aquellos con quienes se relacionaban. La Iglesia se desprendió de sus bienes materiales. Como percibían que el tiempo era corto, esa es la opinión del autor, vendieron todo lo que tenían y se dedicaron a la camaradería, mientras seguían dando testimonio de Jesús, pero solo en Jerusalén. La vida comunitaria que establecieron, aunque era eficaz para ayudar a los pobres, pronto se volvió un problema. Y Dios tuvo que intervenir para conservar la unidad de la Iglesia. ¿Alguien tiene que decir algo al respecto de esta afirmación? ¿Veis algo que os suene raro? Hombre, a mí lo que me suena es que como si se hubieran equivocado, ¿no? Como si hubieran caído en un gran error. Es decir, que totalmente imbuidos por el Espíritu Santo y sin embargo se equivocan, ¿no? Esto es como incongruente, ¿no? Si el Espíritu Santo te tiene que llevar a toda la verdad y actuar con toda corrección, ¿cómo vas a cometer el error que él lo apunta como un error, ¿no? Da a entender que pasó como en 1844, ¿no?
algo parecido, ¿no? El Espíritu Santo llevó a Miller y llevó a todos, pero se equivocaron en el concepto, ¿verdad? Luego dice que esto se volvió un problema y Dios tuvo que poner orden en esto. O sea, que el Espíritu Santo guía a estas personas para hacer lo que vamos a leer que hicieron, que es vender sus bienes, repartirlo entre los pobres, partir el pan en las casas de las personas, predicar el Evangelio como nunca se hizo. Y resulta que eso se convirtió en un problema y Dios tuvo que poner orden. Evidentemente después hay la corrupción y están las cartas de Pablo para amonestar a todos aquellos grupos que tienen problemas, eso es evidente. Pero vamos a ver cómo se centra sobre todo en el hecho de que vendan sus bienes, en el momento en el cual ellos venden sus bienes y empiezan a predicar de esa manera. Entonces, asume que tienen la urgencia de predicar rápido porque asumen ellos que se acaba el tiempo. O sea que es una opción suya predicar rápido. Es una opción de ellos predicar rápido, porque creen que se acaba el tiempo. Es un concepto realmente rarísimo que cuando lo lees te quedas descolocado. Vamos a seguir leyendo. En la lección del domingo. Este es el concepto, ¿vale? Y sobre este concepto va dando vueltas la lección. Pero vamos a intentar nosotros ir por el camino que nos toca ir. Nos dice una cosa interesante, por cierto, también, en la lección del domingo, la enseñanza de la camaradería, que le llama él. Bueno, el atrio del templo estaba rodeado de porches techados que a menudo se usaban para la instrucción rabínica. El hecho de que los creyentes se hayan dedicado a aprender de los apóstoles muestra que el don del Espíritu no los condujo a una religión contemplativa, sino a un intenso proceso de aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza autorizada era autenticada por maravillas y señales. O sea, lo que vemos claro es que el Espíritu Santo recae sobre los apóstoles para que formen a la gente. Los rabinos estaban haciéndolo en paralelo con sus ideas, con todas las leyes farisaicas, etcétera, etcétera. Seguían con lo suyo. Cristo había muerto ya no hacía falta hacer todo eso, pero seguían con lo suyo. Entonces, ¿qué hacía falta? Hacía falta una nueva luz y unos nuevos maestros. Fijaros que estamos leyéndolo todo en el contexto de tiempo final también. Es importante esto, porque si no lo vemos así, vamos a quedarnos aún atrás. O sea, que hace falta una nueva luz, unos nuevos maestros. ¿Vemos lo que estamos diciendo? Los fariseos, los saduceos, gobernaban. Los fariseos eran parte del pueblo elegido por Dios para enseñar a la gente. ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Qué pasó con ese pueblo? Se corrompió. Representaban a la iglesia. ¿Hoy está pasando algo parecido? Debemos preguntarnos esto. Vamos a ver, si Dios quiere, en los temas que presentamos de primavera a otoño, cómo esto ya estaba puesto en la palabra de Dios, ya en el Antiguo Testamento. Es muy interesante. O sea que hay que dirigir a las personas al bien y el Espíritu Santo es el que lo hace. En Hechos 2, 44 y 45, si quiere alguien leerlo, y luego que alguien busque Hechos 4, 34 y 35. Hechos 4, 34 y 35, y Josep, Hechos 2, 44 y 45. ¿Leo? Sí, lee. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fijaros lo interesante de esto. Recordad que Elena White dice que en el tiempo final, ¿qué pasará? Que tendremos que vender. Unos antes, otros después, pero que al final tendremos que vender. Está haciendo una alusión a lo que pasará en el tiempo final. ¿Pero eso quiere decir que en ese momento esperaban la venida y por eso vendían sus bienes? No tiene nada que ver con eso. Es que
que hay una incongruencia. Total. Si nos fijamos, cuando Cristo tiene que ascender, Él comisiona a Pedro para que sea el dirigente de la iglesia, ¿no? El pastor de la iglesia, ¿eh? Y Pedro le hace una pregunta, ¿y de este qué? De este que era Juan, el discípulo amado. Y Jesús, ¿qué le dice? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Claro, entonces eso a mí personalmente me da a entender que aquel discípulo, que es lo que ellos entendieron, ¿no? Que vería a Cristo, que no moriría porque vería a Cristo viniendo en las nubes. Pero ellos sí que morirían, ¿no? Por lo tanto, si ellos iban a morir, no esperaban a Cristo en sus días. Entiendo. Es de lógica, ¿no? Por lo tanto, no puede ser que ellos esperasen a Cristo que viniese mientras hacían su ministerio. Sino porque luego Pedro, por ejemplo, escribe lo que escribe y Pablo escribe lo que escribe, ¿no? Porque se dan cuenta de que no es el momento. Ya Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Por lo tanto, ellos sabían que Cristo no vendría en sus días. Pero, como llenos del Espíritu Santo, predicaron, que es lo que debemos hacer los demás, ¿no? Predicar, porque no sabemos el tiempo que viviremos. Si mañana podremos hacerlo o no podremos hacerlo, hay que hacerlo hoy. Y como muchas veces decimos, todo está escrito ¿para qué? Para los que llegan a los fines de los tiempos. Claro. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué queda registrado eso también? Para que comprendamos qué es lo que el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer. Y tenemos que empezar a funcionar así. Nuestra vida tiene que empezar a funcionar así. Elena White dice que tenemos que vivir para Dios, que nuestros recursos, nuestra vida, tiene que ser para Dios. Que evidentemente das diezmo y das ofrendas, pero con lo que te queda, debes servir a Dios. Es un ministerio, cada uno de nosotros somos un pequeño ministerio. Y juntos somos una iglesia. Ese concepto se pierde y ese hay que recuperarlo. Porque si no, el Espíritu Santo no podrá sacar de nosotros algo que nosotros no tenemos. No hemos cultivado durante la preparación. O sea que es realmente importante todo esto. Y no es eso, no es urgencia, no es desesperación. No es desesperación. El pueblo estaba desesperado antes de recibir el Espíritu, pero cuando recibe el Espíritu, comprende. Las palabras de Cristo las comprende. O sea que es realmente, yo creo, vamos, yo no soy teólogo y no tengo toda esa eminencia de títulos, pero creo que la propia lógica cae por su propio peso. Claro, pero es que en cuanto a estas palabras de Jesús, respecto al discípulo amado, etc., se entiende que ellos ya comprenden que Cristo no vendrá en sus días. Ellos piensan que, bueno, que Juan tal vez, el Señor le preservará la vida hasta que vuelva por segunda vez. Pero ellos saben que irán al descanso. ¿Y de este qué? A mí me dices que apaciente las ovejas, pero ¿y de este? No, si quiero que él quede hasta que yo venga. Y corrió la noticia de que ese discípulo no moriría nunca. ¿Y Juan no vio a Cristo también en Patmos? Claro, pues por eso fue el aviso. Hasta que yo venga, ¿dónde? En Patmos. Claro. Es que, a ver, perdemos el concepto cuando nos salimos del contexto donde viven ellos. Este señor está aplicando ya cosas al tiempo de ahora, entonces, bueno, lo aplica mal. Sí que es un antitipo de lo que pasará, pero se aplica mal. ¿Quieres decir algo o leerla? No. Ah, pues lee la siguiente. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿No es bonito esto? ¿Esto es una urgencia? ¿O es un ímpetu del Espíritu Santo para llegar a todos, para acoger a todos, para que todos tengan lo que necesiten? ¿Y no es también un ímpetu para la obra? ¿No son recursos para la obra? ¿No es lo que deberíamos hacer nosotros? Es perder el norte completamente, porque luego este es el verdadero bien común, no lo que está vendiendo el papado. Ese es el verdadero bien común para la Iglesia.
para los que tienen un mismo sentir. Por eso dice, mirad especialmente al hermano. Hay que amar a todos, pero buscar especialmente y mirar especialmente por el hermano. ¿Cuál es el hermano? El que está bautizado en el mismo libro de iglesia de denominación. El hermano es el que está escrito en el libro de la vida. Hay que buscar la verdad, sea cual sea, nos lleve donde nos lleve. En el comentario de estos versículos que hemos leído ahora dice la lección, como creían que el fin estaba cerca, hemos leído lo que hemos leído, ¿vale? Y hemos analizado lo que hemos analizado. Y ahora dice, como creían que el fin estaba cerca, decidieron, fue una opción suya, no del Espíritu, suya, que sus posesiones materiales, su propiedad privada, para usar una expresión más actualizada, ya no eran tan importantes. O sea que perdieron totalmente el concepto de la propiedad privada porque ya era urgente, había que salir rápidamente y había que venderlo todo, salir de las ciudades. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Es eso? Perdemos totalmente el significado de la fiesta, Cuando estemos estudiando más sobre Pentecostés, perderemos totalmente el significado de la fiesta si creemos esto. Yo digo, ¿en las iglesias se está enseñando esto ahora? Porque es una eminencia este hombre. ¿En el mundo adventista se está enseñando esto hoy? Realmente triste, ¿no? Se desvirtúa completamente el derramamiento del Espíritu Santo, completamente. No sé si quieres comentar algo. Eso ya no se hace, porque hoy nadie vende sus propiedades y lo da a la iglesia. Pero es que, ¿por qué se dice todo esto? No, comenta. No, solo quería decir que, claro, ellos juegan con... El cristiano debe tener una mente muy bien equilibrada para saber en qué momento debe dar pasos que parecen a ojos del mundo extremos, ¿no? Como esto, juntarse, dar los bienes en común, pero evidentemente también debe de ser prudente, debe de saber en qué momento hay que hacer las cosas, no puede lanzarse a la piscina sin agua, ¿no? Es decir, cada cosa en su momento. Entonces hay quien juega con con una situación que es correcta, que es encontrar exactamente en el momento de hacer las cosas, y hay quien juega a poner miedo a todo, ¿no? Es decir, cuidado, pues no os dejéis llevar por esto, porque entonces caeréis en extremismos, ¿no? Hay veces que sí, hay que hacer los pasos, ¿no? Evidentemente, cuando tocan. Por esto el cristiano no debe dejar de ser torcido por estas voces, ¿no? Hay que estar muy atento. Pero ¿veis que todo esto lleva a que tengamos miedo de que nos obsesionemos porque Cristo viene pronto? ¿No ves que va dirigido, y lo veremos al final en las preguntas del viernes, como realmente la sospecha que vas teniendo durante la elección se confirma? Vive como si Cristo, ya vendrá, tú haz lo tuyo. Fijaros lo interesante, porque es retorcerlo todo para un fin. Esto es, ¿qué es esto? Es diablo mismo. Es coger las Escrituras, cambiarlo todo, coger esto, ponerlo aquí y vender otra teoría y la gente se la va a tragar. Infiltración. Muy sutil. Si ha estudiado en escuelas católicas, ya está todo dicho. Como las brevas, que veremos de las brevas, los primeros siglos. Veremos sobre eso. Si queréis investigar sobre las brevas, leed, pero es interesante sobre eso. Bueno, esto es lo que dice la lección. Dice, por lo tanto, les pareció apropiado hacer uso común de sus recursos materiales. Fue una opción lógica. Ellos piensan, se acaba todo, pues ¡pum! ¿Y qué pasa? Víctor me lo comentaba antes, le he comentado sobre esto porque yo me he quedado un poco atónito. Yo no tengo tanta experiencia como él tiene, y le he preguntado, y dice, ¿y esto qué? Y dice, bueno, también es verdad que parece ser que los apóstoles vendieron todo menos lo básico. No se quedaron con lo opuesto. Lo básico para poder sobrevivir. Entonces... Es que es lo mismo de ahora. Dios no exigía a nadie que se vendiera absolutamente todo y se quedara solo en calzoncillos prácticamente, porque tenían que seguir viviendo en algún lugar.
Y lo que hacían es lo mismo que debiera ser ahora. Si tienes propiedades extras que tú no utilizas para tu convivencia diaria, para tu necesidad directa, es superfluo. Es como el que lo tiene como inversiones. Y eso es lo que no debería hacerse, sino que se debería vender todo lo otro, lo que a uno le sobra, para darlo y poderlo compartir con la gente que lo necesite y hacer avanzar la obra. Esta es la cuestión. Ellos tenían que seguir viviendo en algún lugar. Ellos sabían que Jesús no iba a volver a ese mismo instante. Y esto lo hemos mostrado y demostrado ya no sé cuántas veces. Todo lo que está diciendo este señor es una auténtica barbaridad, manipulación histórica, sacando cosas de contexto, mal aplicándolas. Y por desgracia, lo peor es que esta lección se la va a tragar todos los adventistas que aún hacen la escuela sabática, que cada vez son menos, por todo el mundo. Y como no saben, porque no han estudiado por sí mismos la Biblia, ni los escritos de Ellen White, ni la historia incluso, pues pasa lo que pasa, que se lo van a tragar. Y estos señores que están dando estas lecciones, lo que cuesta entender es que desde la Conferencia General, esto que dicen que se lo repasan previamente antes de publicarlo, les cuelen estos goles. ¿Qué pasa? ¿Que son cortitos? ¿No han estudiado la palabra de Dios? ¿O es que también están, como se dice aquí, en el ajo, puestos en lo mismo? Es muy sencillo. Y son todos infiltrados. ¿Qué está pasando? Han echado a todos los pastores mayores, pues ¿qué quedan? Los que han sido enseñados en sitios como este señor. Y que quieren pues estar en el grupo, en la denominación a toda costa y que no han tenido ni la oportunidad quizás de estudiar estos temas. Es lo que les han enseñado. Entonces, como dijo Isaías, ¿no? Cuidado si tus dirigentes son jovenzuelos, ¿no? Ha ganado un premio literario, ya no me acuerdo pero es un premio famoso literario que creo que de aquí de España, a no sé qué, se ve que no es un cualquier premio, y este señor lo ha ganado por sus interpretaciones, ¿no? O sea, es un pastor reconocido fuera y dentro de la Iglesia. Claro, ¿quién se va a atrever a negarle cosas a este hombre? Bueno, y antes Josep decía que esto ya no lo hace nadie en la Iglesia, de dar sus propiedades para que se haga la obra con eso o se dé esa cantidad a la Iglesia. Bueno, he recibido comunicación de varias personas durante estos años que han tenido presiones de pastores para que hiciesen eso. Fantástico. O sea, sí van en busca de eso. Y Ellen White, a ver, ¿qué lo dice? Que si tú tienes propiedades o tienes un capital y sabes que tarde o temprano vas a desaparecer del mapa por edad o enfermedad, pues que lo dejes legado. Pero claro, en el caso de que tus parientes no estén en la verdad y lo que hicieran con eso fuera totalmente para el lado satánico. Cambia mucho la cuestión. Pero, claro, como siempre, las cosas sacadas de contexto pueden motivar y hacer pensar cualquier otra historia, ¿no? Es parecido a lo que hacía la Iglesia Católica antes. Sí. Quedarse con las herencias de sus feligreses. Fijaos que muchísimas monjas, cuando se hicieron monjas, eran mujeres de un alto poder adquisitivo que habían quedado viudas. Y lo que hacían era ponerse a monja y tenían que firmar conforme todas sus propiedades eran cedidas a la Iglesia, con lo cual la Iglesia se seguía enriqueciendo y a veces ellas estaban en unas, bueno, prácticamente mazmorras más que enclaustradas. Muy bien, sigamos. La lección del lunes habla de la curación de un cojo. Si alguien quiere leer Hechos 3, del 12 al 26... Siguiente, Ana, por ejemplo. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe por él es... Así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y será de toda alma que no oyere aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Sí, y todos los profetas desde Samuel y en adelante, cuando han hablado, también han predicho estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno en su maldad. Cada uno de sus maldades. Fijaros qué discurso más impresionante. Otro de los discursos de Pedro, ¿eh? El primero fue después de Pentecostés, que bueno, se convirtieron en 3.000 personas. Y luego viene este discurso, que viene después de una curación que ellos hacen a un cojo. Entonces los detienen, ¿no? Dice, oye, ¿en nombre de quién haces esto, no? ¿Lo hacéis por vosotros mismos? ¿Con qué autoridad, no? Exacto. Claro, tenemos por un lado los saduceos, por otro lado los fariseos, ¿no? Unos no creen en la resurrección, otros querían mantener el poder. Entonces no querían que esas personas fueran más famosas que ellos. La pregunta es, ¿algo parecido pasa hoy? ¿Algo parecido pasa hoy? A ver, los saduceos gobernaban y los fariseos. Fijémonos en los saduceos. Los saduceos negaban la resurrección de Cristo. ¿Eso qué implica? Que Cristo no es Dios, ¿correcto? ¿Hay alguna creencia hoy día que implique esto también? ¿Que corra por los pastores de la Iglesia? ¿Algo que insinúe esto? La naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Es algo que está implantándose. Gente que va a la denominación cree esto. Cristo totalmente humano. Y lo era. Era humano. ¿Pero cómo? ¿Antes o después de que Adán pecara? ¿Tenía tendencia al pecado? ¿Estamos humanizando a Cristo? ¿Le estamos quitando la divinidad? Y estamos haciendo lo mismo que los saduceos. Lo mismo. Es muy interesante esto, ¿eh? No eran solo los fariseos. Eran los fariseos y los saduceos. En unión. Los fariseos por su interés personal del poder. Los saduceos, supongo que también, pero se concentraban en que si alguien predicaba sobre la resurrección, irían en contra de su secta, por lo tanto tenían que negarla mayor directamente. Se convertían los apóstoles en enemigos de todos ellos, gobernantes y dirigentes de la Iglesia. ¿Nos suena de algo esto?
Y va a ser peor, ¿eh? Pues hay que abrir los ojos. ¿Eh? Fijaros con qué misericordia se dirige Pedro a las personas que habían matado a Cristo y él lo había visto. ¿Cómo debemos actuar nosotros con las personas que niegan la divinidad de Cristo y con las personas que solo buscan el poder? Vamos a leer Hechos 3, 17. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Os mueve al arrepentimiento con amor. Buah. ¿Qué pasa? El problema es que los saduceos y los fariseos no reconocían su ignorancia. ¿Mm? Pero ¿cómo lo dice? ¿Verdad? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Eh? Le está recordando la profecía. Lo mismo que ahora. Recordad, 6.000 años y viene Cristo, recordad la creación. ¿Eh? Recordad, un día es como 1.000 años como un día, recordad. Sábado, séptimo día, séptimo milenio, recordad la profecía. ¿Eh? Un pescador anuncia a los letrados de la ley, cómo eran las profecías, que ellos malinterpretaron. Esto que acabas de decir de un día 1.000 años un día, Fanny me ha enseñado como en la lección de escuela sabática, pero del librito del maestro es, ¿no? Sí, la complementaria. Hacen mención de esto, pero no en referencia a los 6.000 años y que vuelve Cristo. Claro que no. Para ellos ya sabéis que eso ya está desestimado. Sino que está encarado a otra cuestión, y es que Dios tiene un tiempo tan distinto al nuestro, Sí, bueno, y se quedan tan anchos. que también es verdad, pero Sí, claro. porque la eternidad comparada con un tiempo finito no se puede comparar. También significa eso, ¿no? El pasaje. Sí, significa eso, pero si dejamos de lado lo otro, que es lo esencial, Hombre, ya nos enteramos. evidentemente, todo el contexto, si lees todas, es segunda de Pedro, ¿no era? Si lees todo el contexto que nos lleva a la creación, al diluvio, nos mezcla todo, juicio, y en ese contexto nos dice eso, que parece que está clavado ahí, que dices, ¿esto de dónde sale? No ignoréis esto. Es que es lo mismo que hace Pedro. Hermanos, no ignoréis esto. ¿Cómo lo dice? Como diciendo, es que si lo ignoráis os perdéis, ¿no? Con todo el amor que le salía de dentro, es que no ignoréis esto. Y a lo mejor ni sabiendo por qué lo estaba diciendo, sabía que era importante. Y el pecado de Adán, el día que comieres, morirás. El día. Sí. Durante los 1.000 años morirás, no pasarás. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí un mensaje para todas estas personas. Arrepentíos y convertíos. Convertíos a la verdad. ¿Encontráis a faltar que cuando escriben estos temas pongan claramente al menos una lección dedicada a eso, al menos un día de la lección de todo un trimestre, hablando sobre los 6.000 años? Demostrando si es que no son literales, si es que lo pueden demostrar. Qué lástima, ¿eh? Nunca lo hemos visto, ¿eh? Y no lo vamos a ver a este paso, ¿eh? Y si lo vemos va a haber una distorsión tan salvaje de todo, como algunos argumentan ya por donde pueden, que da vergüenza hasta leerlo, de ver la manipulación que son capaces de hacer sobre los textos y las citas para sacarlo todo de la verdad. Qué triste. Sí, muchas veces nos dicen, demuestra esto. Y al final es decirle, demuestra tú lo tuyo, porque lo que me estás diciendo tú no me lo demuestras, solo dices que yo demuestre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y hay veces que simplemente girando la tortilla no saben explicar tampoco por qué defienden su parte, ¿no? Esto es muy importante también, ¿eh? No podemos caer solo en el recibir, ¿no? También hay que decirles a ellos que expongan sus teorías. Y es que las veces que exponen algo así a algunos sueltos, lo que exponen, cuando uno analiza, cae por su propio peso, en comparativa con la demostración de todo lo que se ha presentado. ¿Qué sucede cuando hacen eso? Pues que por más que digas, por más que muestres y demuestres,
hay algo en su corazón que indica que no quieren que Cristo venga ya, porque en sus vidas están podridos. Y por fuera una cosa y por dentro otra, como dice Ellen White. Y esa es la auténtica realidad, y que engañen a quien quieran, pero no van a engañar a Dios. Abajo de la lección del lunes dice una cita de Ellen White: los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. A esto instaba Pedro. Creed en su misericordia. Salid de esta cárcel en la que estáis. Pero bueno, la consecuencia es que los llevaron al Sanedrín. Los llevaron ante el Sanedrín. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo final? Va a ser llevado ante el Sanedrín. Ya está pasando. Los han llevado ante la Junta de Iglesia, es lo mismo. Y esta misma semana un hermano nuestro han hecho lo mismo. Javi. A Javi sí, lo echaron Javi directamente. Ya está desfraternizado también. Sí, ni Y Sanedrín ni supongo nada, que la próxima directamente. será su esposa, Laura. Sí. Y eso sin conseguir rechazar, bueno, sin conseguir demostrar lo contrario, simplemente porque porque hay cosas que están en contra de lo que se explica en la iglesia denominacional. Muy bien, en la lección del martes, bueno, la lección del lunes nos insinúa que Pedro seguía las tradiciones judías, que por eso se presentó a la hora de la oración en la sinagoga. Y eso es simplificar muchísimo por qué Pedro iba a esas horas. ¿Cuándo había más gente en la sinagoga? En esa hora, precisamente, por eso fue. ¿Era porque él tenía tendencias judaizantes? ¿Qué está insinuando la lección? Sí, es eso, pero no es así, no es correcto. Entonces, fijaros que este señor está pervirtiendo incluso el Antiguo Testamento. El Nuevo, y se está cargando el Antiguo también. Bueno, más adelante, dice, lección del martes. Hechos 4, del 1 al 18, cuando dicen, ¿en el nombre de quién haces todo esto? Pues dice, en el nombre de Jesús. No lo hacemos nosotros por nosotros mismos. Entonces, ¿son ellos los que deciden hacer todo lo que hacen? No. Es el Espíritu Santo que les pone en ellos el ministerio de curación, les pone en ellos el reunir todos los bienes, el vender sus propiedades, lo pone el Espíritu Santo en ellos. No es un error de Dios. No tuvo que arreglar eso Dios. Como insinúa en el sábado. La lección del martes, al final nos recuerda, las últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas del libro de Hechos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es muy interesante porque el Señor que está escribiendo estas cosas habla de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y está diciendo cosas que no vienen de Dios. Quedémonos con esto. Ante todo, ellos buscaban a Dios. Ante todo, era una situación complicada porque también estaban yendo en contra de todo lo establecido. Pero el poder del Espíritu Santo en ellos les hacía ir en contra de todo esto. No porque fueran rebeldes y punto, sino porque al decir la verdad simplemente chocaba con lo establecido. No querían que los persiguieran. Nadie quiere que le vayan dando. Pero es lo que nos toca. En el contexto que hemos puesto previo, es lo que nos toca y es lo que nos tocará si queremos seguir a Dios. Por lo tanto, todo esto debe leerse en ese contexto y ver cómo debemos prepararnos para esto.
Nos habla en la lección del miércoles de la experiencia de Ananías y Safira. ¿Recordáis lo que pasa con Ananías y Safira? Estas dos personas venden su bien y no dan todo a la iglesia, se quedan en una parte. Entonces Dios los fulmina. Explicado así dices, vaya, ¿no? ¿Cómo se pasa Dios, no? Bueno, pues la lección, el señor que escribe la lección dice, esta posibilidad puede ayudar a explicar por qué Dios los castigó con tanta dureza. Y habla de qué. Dice, no estaban obligados a vender su propiedad ni entregar el dinero a la iglesia, por lo tanto, cuando se comprometieron a hacerlo, quizás estaban actuando solo en beneficio propio, tal vez incluso tratando de adquirir influencia entre los hermanos mediante lo que parecía ser un acto de caridad encomiable. Dice que esto es lo que posiblemente podrían estar, es una especulación. Y que posiblemente por eso Dios se fue tan duro. ¿Fue duro? ¿Fue duro Dios? ¿Qué dice Elena White al respecto? Me gustaría leerlo. En todo caso, Dios no es duro, es justo, ¿no? Claro, es que el concepto que es que no entiende, o sea, el autor no acaba de comprender por qué Dios hace eso. E intenta justificarlo humanamente. No, es que quizá querían subir, ser más papistas que el Papa, como para entendernos, ¿no? Querían demostrar su... Pero ¿cómo van a demostrar eso si dan la mitad y no dan todo? Es totalmente incongruente. Entonces... El engaño consiste en eso, en que hacen ver que dan todo. Sí, claro. Exacto. Hacen ver que dan Exacto. todo y no lo dan todo. Se Exacto. quedan Entonces, una parte. no es exactamente eso. Incluso más adelante, en Hechos, dice que en Hechos 5.8, cuando Safira dice y reconoce que ha sido ella, dicen que eso es un arrepentimiento. Dice, no se muestra que se haya arrepentido Ananías, quizás se arrepintió. Estamos entrando en justificar por qué Dios mata directamente a Ananías y Safira. Justificarlo humanamente. Es lo que intenta este hombre con todos sus estudios y eminencias. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Se lo ha planteado este hombre? Vamos a leer. El egoísmo y la deshonestidad eran eliminados. Esto es una matutina. Elena White dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hebreos 2:43. No es por mezquindad de parte de Dios que hay escasez del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Solo ellas pueden cambiar esta carencia. Dios dice a su pueblo, levántense y despierten su interés por las cosas santas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿De qué modo sostendremos una relación adecuada con Jesucristo? ¿Lo seguiremos en forma estable, negándonos a nosotros mismos? ¿Presentamos la verdad en forma comprensible? Todo eso es nuestra responsabilidad, ¿eh? Estamos hablando de algo sagrado. Cuando Dios derrame su Espíritu sobre las iglesias, llevarán fruto para su gloria. La espada del Espíritu, recién afilada con poder, cortará con ambos filos. En la viña de Dios hay que realizar una obra seria. Seria. El mensaje del tercer ángel tiene que ser proclamado en alta voz sobre la tierra. Eso ya es el cuarto. Eso es el cuarto. Cada rastro de falta de honradez en los negocios y cada vestigio de egoísmo debe ser eliminados por la lluvia tardía. Toda idolatría tiene que ser destruida. Se ha derribado cada altar excepto el que santifica, el don y el dador, la cruz del Calvario. Nuevos territorios deben ser añadidos al reino de Dios. Nuevas áreas de la viña moral han de ser cultivadas como huertos del Señor. El honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos. Esa es la responsabilidad. ¿Es bastante serio esto? Vindicado ante los mundos no caídos. ¿Es bastante serio esto? No puede serlo más. Se puede ir todo el universo a la porra. Ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la belleza de la santidad.
Dios desea que tengamos más viña y más poder, porque la gloria de Dios ha nacido sobre la Iglesia. Si la verdad es recibida, la repulsiva esterilidad no seguirá existiendo. La palabra de Cristo es vida eterna para quien la recibe. Esto es lo que pasaba en esos tiempos. Es lo que se tenía que vindicar, sin egoísmo, sin deshonestidad. Y en el White dice en otro lugar, que no lo he leído porque dice que Ananías y Zafira fueron inducidos por el Espíritu Santo, igual que todos, a hacer una promesa. Lo que venda, lo daré todo. Aquí está todo. Pero fueron inducidos por el Espíritu Santo a hacer esa promesa. Y cuando vieron la pasta en la mano, ¿qué? Cuando vieron el dinero en la mano, ¿qué pasó? Ellos se retractaron de la promesa. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Ese fue el pecado. Nosotros, cuando nos bautizamos, cuando entramos en unión con Dios, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Todo o una parte? Todo, ¿no? Eso representaba todo lo que estaban haciendo. Eso representaba, no una urgencia, es que se acaba el mundo. ¿Esa es la lección? ¿Eso se está aprendiendo con esto? ¿Qué sentido tiene? Es realmente impresionante. Normalmente en la Biblia cuando ves estos juicios de Dios, ¿no?, que caen ya en directo, digamos, ¿no?, suelen estar relacionados con situaciones en las que se pone en peligro la obra de Dios que tiene que realizarse, ¿no? No sé si este Ananías y Zafira de alguna forma ponían en peligro también si hubiesen entrado en comunión con los apóstoles esa obra que había de realizarse, ¿no? Si no hubieran sido una semilla que hubiera al final llevado todo a mal puerto, ¿no? Desde luego, hombre, todo Dios sabe. Con una manzana podrida. Claro. Un poco de levadura, bueno, lo que decía el hermano Josep, ¿no?, que una manzana podrida pues pude todo el cesto, y lo que decían de la levadura, decíamos creo que fue la semana pasada, o la otra, que... Es que Dios siempre ha hecho lo mismo. Cuando una cosa podía llegar a pudrir a todo el pueblo, cortaba por lo sano. Si no había posibilidad de cambio en ese corazón, acabóse. Y es que no quedaba otra. Imaginaos si eso se hubiese permitido, otros hubiesen seguido el ejemplo y la obra desaparece. El mensaje del retorno de Cristo, de lo que hizo por primera vez en su primera venida, también desaparece. Satanás una vez más hubiese triunfado. Eso no lo podía permitir Dios. Desde luego. En la lección del jueves, aparte de insinuarnos que la sombra de Pedro realmente no tenía poder curativo, sino que la gente creía que era curativo. La palabra que se utiliza es cubría con su sombra. Esa palabra implica también algo sobrenatural. Si lo queréis buscar, lo dice. Cubría o dice cubrir, o también dice tapar, etcétera, etcétera, con su sombra. Pues eso implica también, figurativamente, un poder sobrenatural. No, ¿qué pasó con la Virgen María? ¿No fue cubierta por el Espíritu Santo? Exacto, cubierta por el Espíritu Santo. O sea que fijaros cómo, y luego dice que la lección, o sea que la Biblia nos dice que lo que insinúa es que la gente creía que era así. Tú lees el texto, por favor, leamos el texto, Hechos 5 del 12 al 16, Hechos 5, y a ver si llegamos a la conclusión de que realmente esto es lo que ellos creen. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriese a alguno de ellos. Para ser sanados, claro. ¿Dice algo de que ellos creían que no, que sí, que no? No. Ellos tenían fe, evidentemente. Igual que la persona que tocó el manto de Cristo, ¿no?, aquella mujer. Y Elena White no matiza esto tampoco. Lo deja ir tal cual, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está intentando hacer este hombre?
¿Qué espíritu mueve a este hombre? Bueno, ya Para lo dicen hacer en sus esta- títulos. Interpreta el Nuevo Testamento. Sí, exacto. A su modo, pero Exacto, lo interpreta. exacto. Y le dan premios honoríficos por interpretar el Nuevo Testamento y destrozarlo. Directamente La destrozarlo. cuestión es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso hizo los milagros que hizo en la puerta de la Hermosa con ese paralítico, etcétera, ¿no? Es posible que hasta su sombra pudiese curar a alguien. Es posible. Igual que el manto de Jesús curó a aquella mujer de flujo. También hubo un hombre que fue enterrado en la tumba de Eliseo. ¿Qué pasó con él? En cuanto tocó el cadáver, resucitó. Bueno, el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo actúa. Desde luego. Lo que no se puede afirmar es lo contrario. Claro. No se puede afirmar. Entonces, ¿por qué esas ganas de quitarle ese poder? Es lo que no acabo... Bueno, lo voy pillando, pero judaización, la urgencia por la venida de Cristo ridiculizada. El ímpetu del Espíritu Santo resulta que no, que era un ímpetu personal. ¿Qué está pasando aquí? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Qué quiere decir este hombre? ¿El Espíritu Santo no es Dios? ¿Ridiculizando la segunda venida de Cristo en un momento concreto? Solo falta decir que la cruz es un fracaso. Sí, es que sí, al final hay que ponerle una toga blanca y hay que... ¿Qué pasa aquí? Y ya para acabar el viernes, vamos a leer lo que dice los comentarios de Elena White, Testimonios para la Iglesia y Comentario Bíblico Adventista. Somos mayordomos a quienes nuestro Señor ausente ha encomendado el cuidado de su familia de fe y sus intereses, que Él vino a esta tierra a atender. Ha regresado al cielo, dejándonos a nosotros a cargo, y espera que velemos y esperemos por su venida. Seamos fieles a nuestro cometido para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Punto. Cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Segunda de Tesalonicenses, ¿a quién hallará durmiendo? A los que no velen. Y ahí lo deja. Y ahí lo deja. Vosotros no estéis en tinieblas para que a vosotros no os sorprenda como ladrón. ¿Qué más dice el comentario? Dice, esto ya es el comentario bíblico. La gente necesita ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideran, por lo general, tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin embargo, ¿es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios? Porque le faltan algunos términos técnicos y no tiene valor legal. ¿Descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. ¿Sabéis a qué está asociado este comentario bíblico? A lo de Safira y Ananías. Pero no lo pone en la lección de Ananías y Safira. Si buscamos en la Biblia de estudio, está enganchado a eso y no lo asocia. Especula sobre lo que pasa con Ananías y Safira, cuando está claro. Prometieron a Dios una cosa y luego dijeron no. Por lo tanto, cuidado con las promesas que le hacemos a Dios. Cuidado con los votos que hacemos ante Dios. Y más abajo hay varias preguntas. Y la segunda pregunta del viernes nos confirma por qué pasa todo esto. Alguien dijo una vez, debemos estar listos como si Jesús viniera hoy, pero continuar trabajando en la misión de la Iglesia como si Él se tardara otros 100 años en venir. Yo no sé quién dijo esto. Pero Elena White, y dice que esto es un concepto de sabiduría, pero Elena White nos dice, usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. ¿Qué está diciendo Elena White aquí? Había que vivir con la visión de en 100 años ya vendrá Cristo. Que no hay que hacer planes a largo plazo. Estaba diciendo no más de 10 años. Vivir como si Cristo viniera en tus días.
Y eso lo tenemos que hacer igual, sepamos o no sepamos, el momento de la venida de Cristo hay que vivir igual, porque mañana te mueres y se acabó. Pero no podemos vivir con, bueno, yo voy haciendo y ya. Entonces, las profecías de la venida, ya mañana, ¿no? Las profecías de la venida, el momento de su venida, para que la gente despierte es igual. Tú ya estás, los demás que, bueno, ya se espabilarán. ¿Es eso? ¿Eso es hermandad? ¿Es lo que estamos leyendo hasta ahora? ¿Esa es la preparación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿Se quedaron sentados diciendo ya mañana? No. Vendieron todo y empezaron a organizarse para llegar a las personas lo antes posible, mostrarles lo que Dios les había mostrado a ellos, la Santa Cena, que era hasta el momento de que yo vuelva, no veremos el vino nuevo, etcétera, etcétera. Todo eso les estaba enseñando. Es lo que tenemos que hacer nosotros igual. Mirad que el vino nuevo es en 2031. Eso es lo mismo. Fíjate cuántos malentendidos al final acaba desembocando todo por no aceptar los 6.000 años y la fecha del 2031. Al final es darle vueltas para no aceptar eso, ¿no? O sea que no aceptar la verdad presente lleva a la perdición, claro, totalmente, doctrinal y personal. Errores doctrinales. Dice, ¿qué consejo sabio encontramos en esta opinión y cómo podemos aplicarlo a nuestro llamado en la vida? Y yo he apuntado, pues para perdición. Para perdición. Así que eso es lo que puedes asumir, si no buscamos más allá. Evidentemente hay que predicar la vida, la muerte, la resurrección y el retorno de Jesús, todo junto. Es lluvia temprana y tardía junta. No quedarnos solo en la temprana, tampoco solo en la tardía. Todo es el mensaje. Pero la verdad presente lo engloba todo. Y eso es lo que no se acaba de comprender por mucha gente. Muy bien, pues la escuela sabática acaba aquí. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Padre, gracias por mostrarnos la verdad. Gracias por enseñarnos lo que realmente hay que aprender. Ayúdanos a explicarlo hasta la saciedad. Ayúdanos a anunciar tu venida, digan lo que digan. Pase lo que pase, Señor. Ayúdanos a comprender cómo hemos de prepararnos para recibir la lluvia tardía, cómo hemos de llegar a las personas. Es una ciencia que solo tú puedes enseñarnos. Invocamos, Señor, tu Santo Espíritu para que se derrame sobre nosotros. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.